3, 2, 1. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro programa de televisión. Y bueno, estamos entrevistando a grandes personalidades, amigos sobre todo del mundo del fútbol, porque queremos compartir con ellos su experiencia, sobre todo para las nuevas generaciones. Y hoy tengo el gustazo de contar con un gran amigo. Y hemos vivido muchas cosas juntos y bueno, hoy no vamos a hablar ni del Barcelona, ni de Messi, ni de nada, sino vamos a hablar de quién es Fernando Gamboa. Coco, buenos días. Hola George, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y pues esta plática me recuerda las tantas charlas que hemos tenido de fútbol toda la vida, desde que ya muchos años de conocernos. Y pues yo, Fernando Gamboa, me considero un buen amigo, un buen amante del deporte, un buen hijo, alguien con quien la gente puede confiar siempre y he tratado de demostrarlo y me considero una persona trabajadora y pues básicamente, en pocas palabras, eso es quién es Fernando Gamboa. Oye, Fer, Coco, ¿cómo empezaste en el fútbol? ¿Cómo empezaste? Yo me sé la historia, más o menos, pero ¿cómo empezaste? ¿Qué pasó? Mira, yo recuerdo, desde los primeros recuerdos de mi vida está el fútbol. Desde las cascaritas en la escuela con botellitas de jugo hasta los primeros pasos en un campo de fútbol en microbios. Recuerdo que mi papá siempre ha sido un gran promotor del deporte y del fútbol, siempre nos inculcó y recuerdo mucho mis entrenamientos en microbios, o sea, es algo de lo que te enamoras. ¿Cómo se llamaba el equipo de microbios? ¿Te acuerdas? El Colami, en el Colami. Teníamos un entrenador al que recuerdo mucho, que le apodaban Don Nacho, se llama Ignacio, que era un entrenador que gritaba de punta a punta y te cuadrabas, pero desde el primer momento en el que pisé una cancha o pateé una botella o un balón, me enamoré del fútbol, ¿no? Y ese ha sido, y ese enamoramiento creo que es el que más ha durado en mi vida, ¿no? Oye, Coco, ¿y cómo surge esa transformación de tu parte, ¿no? Como el deporte, como una disciplina dentro de la casa, dentro de tus entornos, y llega ese momento donde Coco tiene, yo creo que unos 15, 16 años, ¿no? Y tiene una oportunidad, empieza a brillar su talento, ¿no? ¿Cómo fue? Pues mira, George, yo siempre fui un tipo, como te digo, que me enamoré del deporte como tal y lo vivía casi 24 horas del día. Era el clásico que no faltaba un entrenamiento, si no tenía cómo ir, buscaba cómo, no existían para mí los pretextos de no hay quien te lleve, pues veía cómo me iba en transporte público, en aventón con algún amigo y lo vivía un día antes de un partido, sabes cómo lo hemos hecho muchos niños, ¿no? Hasta dormías con el uniforme puesto, solo porque no te podías dormir con los tacos, pero los dejabas abajo de la cama. Y así lo fui viviendo en cada etapa de mi infancia y hasta llegar a mi juventud. Me ponía a narrar partidos de fútbol en la tele, si compraba algún videojuego, que hasta la fecha lo hago, casi exclusivamente de fútbol, no juego otras cosas. Tú te recuerdas aquellas buenas retas que nos echábamos. Antes de entrenar. Mi sueño de joven siempre fue ser corresponsal de deportes en cualquier área, ¿no? Ya sea narrador, en lo que pudiera estar, ¿no? Más que deportes en el fútbol, ¿no? Oye, Coco, aquí viene una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo tú llegas a Guadalajara? ¿Cómo hay esa transición? Porque, mira, yo siempre he considerado que esa generación del 81, 82 que tuvo Yucatán es la generación de oro. Para mí, o sea, yo lo digo, a pesar de que yo soy 79, es la generación de oro. Y de esa generación podemos hablar de muchos amigos, conocidos y rivales, ¿no? Pero
pero hubo hubo un salto de Fernando Gamboa, de Pedrito Gómez, de Alberto Alcocer, que eran de la misma camada, ¿no? Eran de la misma piña. ¿Cómo tú Sí, llegaste ahí, Coco? como tú dices, George, eran dos o tres generaciones de increíbles futbolistas que yo pienso que por lo cerrado que era el tema de la red, no existían las redes, no existían las filiales como las conocemos hoy, no existían los proyectos que de gran manera, como el que tú manejas del Dragon Force, no existían las oportunidades para los jóvenes, ¿no? Ahí tenías que primero pasar un filtro que era estar en alguna selección estatal, Ujú. que muchas veces era muy difícil porque de repente nombraban al entrenador de dicha escuela y el entrenador de dicha escuela, llevaba a los jugadores de esa escuela, por un decir, y a 3 o 4 conocidos. Era muy difícil el sistema selectivo en el estado, ¿no? Me tocó al final, como tú dices, a los 18, 15, 18 años, de 15 a 18 años, que ya se reguló más el tema de las selecciones y pude ir a algunos nacionales y en uno de esos me vio en un torneo José Luis Real, que llegó a ser director de selección nacional. De hecho, vino al Joao Avalanche aquí con la selección mexicana. Él tenía a Tato Torres en ese tiempo como su principal proyecto. Y me invita después de un nacional. Y en ese, como tú dices, en ese mismo nacional, a varios de esos jugadores que mencionaste los invitaron a muchos lugares. A unos los invitaron a Pumas, a otros los invitaron a Cruz Azul, a otros los invitaron a Monterrey. Y o sea, fue una muy buena selección. Y, y de ahí, terminando el curso, me voy a hacer las pruebas a Guadalajara y pues de ahí empezó toda una experiencia increíble, ¿no? ¿Alguna vez pensaste vivir de futbolista profesional? Sí, sí pensé, era mi sueño, pero al final, George, creo que no me lo creí por el mismo tema de la educación que no tenemos nosotros como que no teníamos en el Estado como ¿Por qué futbolistas. paraste? ¿Por qué paraste ese sueño? ¿En qué momento Mira, dijiste hasta aquí? mira, el futbolista yucateco, y me atrevería a decirlo de mi generación, tuvo 3 trabas muy fuertes. La distancia, el, eh, el temor a no quedarte, el miedo y el conformismo que tú decías, bueno, te voy a hablar de mi caso en particular. Estando ahí, terminando la temporada de prueba, me cita José Luis Real y me dice, oye, Fernando, fuiste el segundo con más goles del equipo, eh, estamos interesados en que tú estés en el equipo, pero necesitamos que des algo más. O sea, necesitamos que des algo más, foguéate en tu estado, métele ganas, regresa. Y yo, en ese momento, George, si hubiera tenido el hambre y no el conformismo, y muchas noches de mi vida, esas palabras me retuman la mente, ¿eh? De que yo en ese momento le pude haber dicho, no, profesor, me quiero quedar, dame una oportunidad, 6 meses más, déjame quedarme, te prometo que no te vas a arrepentir. Y no, simplemente fue decir, bueno, me regreso, ya jugué, ya probé, y después de eso, cuando tienes esa pequeña oportunidad, que aparte a los que vivimos en el sur se nos da una sola opción, o se nos daba en esa época, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Serás un chavo conocido porque fuiste futbolista y viajaste, pero no serás un futbolista profesional como tal. Claro, claro. Comparto tus mismos puntos, ¿no? La lejanía de la situación de un país como México no nos permitía en ese entonces movernos tan fácilmente. Hoy un vuelo a México te vale 500 pesos, en ese entonces te valía una fortuna, ¿no? Y además, pues no teníamos esa cultura deportiva, como bien dices, ¿no? Pero lo lograste, ¿no? Al final seguiste jugando, seguiste compitiendo, seguiste aquí en Mérida, en Yucatán, y bueno, y la historia habla por sí sola, ¿no? Coco en primera, en la Premier, campeón de goleo, luego vino la generación
Gamboa con Bebeto. Y bueno, ¿no? Oye, Coco, vamos a cambiar un poquito de tema de eso, pero sí creo que es importante compartir a los chicos esto que acabas de decir, ¿no? ¿En qué momento dices alto, ¿no? Pero hay momentos felices, ¿no? ¿Recuerdas tu primer gol? Sí, créeme que no fue hace muchos años, estamos hablando de hace 33 años aproximadamente, y tengo un recuerdo muy vago, pero sí me recuerdo de niño corriendo atrás del balón como un buen microbio, corríamos todos de un lado para otro, y me recuerdo empujando ese balón a la portería, y tengo en la mente el portero tirándose, que siempre el portero en microbios se tiraba después de que ya había entrado el balón, Sí, y se lanzaba, ¿no? y se tirabas al frente, ¿no? Exactamente. Ese recuerdo lo tengo muy presente, y también desde los primeros goles en el pasillo de la escuela, sí me quedan muchos de esos recuerdos, ¿no? Oye, no me va a decir el gol más importante de mi familia, el gol más importante en un terreno de juego. ¿Cuál ha sido? Pues mira, han habido muchos, pero quizás alguno que habré notado cuando estuve en la selección sub-17 amateur. Recuerdo uno que le anoté a Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, casi de media cancha. Yo había tenido una semana pésima en los entrenamientos. De hecho, el entrenador me había comentado a mí y a 2 o 3 más que era nuestra última oportunidad de mostrarnos para quedar ya en la lista final. Y recuerdo que ese gol sí lo disfruté mucho, y en nacionales han habido otros tantos que he disfrutado, ¿no? Esa parte de la selección nacional amateur, yo recuerdo que se iban y volvían, ¿no? Ese era un sacrificio que tenías que hacer, ¿no? Sí, la verdad, George, fue lo más cercano a vivir una etapa como futbolista profesional, ¿no? Porque te concentraban en hoteles, comías como futbolista profesional, como seleccionado nacional, eh, tenías gente a tu cargo que se encargaba de los boletos, se encargaba de los uniformes, se encargaba de los zapatos, se encargaba de la alimentación. Entonces, era una vida de futbolista profesional. De repente un día estábamos jugando en Ciudad Cooperativa contra el Cruz Azul, el otro día estábamos jugando en Coapa contra el América, otro día íbamos a Toluca a jugar contra los Diablos, contra el Necaxa, donde tuvimos la oportunidad de coincidir con un buen amigo, con Edgar Novelo, que se encontraba ahí. O sea, y luego jugar un torneo que a la postre se llamaba la Copa del Sol, y donde jugaban equipos profesionales, selecciones profesionales de todos los niveles, ¿no? Y llegar a jugar con futbolistas que llegaron a tener carreras muy exitosas en el fútbol nacional, ¿no? ¿Con quién jugaste, Coco? ¿O con Estaba el quién Nero llegaste? Sandoval, con nosotros estuvo el Loquito García, más que con mi equipo, con los equipos que nos enfrentamos, estaba Talavera, estaba Salcido, en otras selecciones, ¿no? Entonces, sí hubo una gama de jugadores. En mi equipo estaba Juan Pablo García, estaba algunos porteros, Gustavo Sedano, si no recuerdo, que estuvo en Chivas. Y bueno, no tengo ahorita en la mente más, pero sí fue Haciendo, una bonita experiencia. haciendo un breve resumen, Coco vivió con el balón en su cama durante toda su infancia, goles en todos lados, tiene la oportunidad, va a Chivas, en Chivas un año picando piedra, luego viene la selección, luego viene Yucatán y viene la historia local, ¿no? Todo esto, Coco, ¿qué te ha aportado? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué ha aportado el fútbol a tu vida, a tu entorno, a tus entornos? Te lo voy a resumir muy fácil, George. El fútbol me ha permitido vivir. Te lo voy a decir así, es simple. Yo hace un año tenía un sobrepeso, tenía 122 kilos de más. Me fui a hacer pruebas y estaba en los niveles altísimos. Y recuerdo bien las palabras del internista que me dijo: fútbol, no pienses en volver a jugar en toda tu vida. Con ese peso, menos. Y esas palabras, más que cualquier cosa de salud y lo que sea, yo saliendo de la cocina le dije a mi esposa: ¿qué? ¿Que me van a prohibir el fútbol? Hoy me pongo a dieta y, y recupero mi vida. Y, y logré bajar 30 kilos y he vuelto a estar en las canchas, el lugar donde más me gusta, porque yo seguía Claro. ahí, pero no, seguía, pero no estaba, ¿no? Estaba
entraba un minuto, estaba por convivir, no lo disfrutaba como tal. Y pues aunado a eso me dejó una carrera universitaria, me dejó grandes amistades de las que hoy todavía me encuentro orgulloso de tener, familia, que son más familia que amistades. Sí, Y te totalmente deja de también acuerdo. cierta disciplina en la vida de que todo trabajo te da ciertas recompensas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo recuerdo a Coco hace unos, no sé si 3, 4 años, jugando en Revolución, un gordito ahí parado, que entró de cambios, recuerdo, y creo que, no sé si tú metiste el gol, diste el pase, y fue el Coco que yo conozco, ¿no? Pero hace un año, casualmente, fuimos a la prepa a hacer el partido de 20 años con el entrenador Roger y toda la banda. Coco era otro, ¿eh? Coco corría, se movía, con los añitos, pero Coco era ese Coco gambetero, ese Coco potente, ese Coco delantero que siempre me dio mucho gusto verte, sinceramente, ¿no? Te lo Sinceramente. agradezco, George. La verdad es que se hace todo lo posible por seguir conviviendo con los amigos. ¿Qué equipos teníamos en la prepa, no? Era un equipo que, de verdad, ese es uno de los equipos, he tenido 3 o 4 equipos que me han marcado y ese es uno de los equipos con los que disfrutaba jugar. Si se podíamos jugar diario, lo hubiera hecho diario. Me acuerdo esas reuniones en el vestidor, cómo salíamos a la cancha, porque aparte todos éramos amigos, ¿no? Sí, No total. era un tema de estamos aquí por la beca o por lo que sea, ¿no? Eso Todos siempre, éramos amigos y la pasábamos increíble. eso siempre nos los envidiaban todos los equipos, créeme, que éramos una verdadera piña, un equipo, ¿no? Coco, últimas 3 preguntas, ¿ok? Primera, Claro, sí, George. ¿con quién te tomarías un café? Mira, tengo muchos ídolos deportistas, pero gente que siento que me podría aportar algo en una plática. Me gustaría algún día mucho sentarme, a lo mejor con Carles Puyol. Se me hace un tipo excelso por lo que logró dentro y fuera de la cancha. Un tipo que tuvo un liderazgo que me llamó siempre mucho la atención. Tú sabes bien que eh, yo no soy de los que podría anunciar que soy menos veleta que nadie, porque le voy al Puebla, le voy a los Bills de Buffalo, le voy a los Bravos de Atlanta y al Barcelona que hoy pasa una crisis, pero creo que podría ser con Carles Puyol. Soy muy amante igual de las letras de Jorge Valdano. Me gustaría mucho Pablo Aimar, o sea, gente que me podría aportar algo. Y bueno, un ídolo que tenemos en común igual, Gabriel Omar Batistuta, que también Total, por ahí podría total. ser un Esa era la cafecito con siguiente alguno de pregunta. esos. Esa era la siguiente pregunta. ¿Quién es tu ídolo? El que Dime, dime. no... ¿Quién es tu ídolo de Bueno, la infancia? eh, Hoy en día me puedes tú, decir Messi, pero no estamos hablando de Messi. ¿Quién es claro, tu ídolo? mi ídolo de la infancia, recuerdo mucho a dos. Gabriel Omar Batistuta, que me marcó como delantero, que decía, qué tipo, cómo me gustaba muchísimo Enzo Francescoli, Sí. la clase, ¿no? O sea, siempre hay que tener clase en la cancha y hasta para definir, Pablito Aimar. Eh, Recuerdo en México, en mis buenas épocas, al Búfalo Poblete, al Mortero Aravena, gente del Puebla que me llamó mucho la atención, hablando de delanteros y pues de la infancia podría ser, sí, Batistuta, sin duda alguna. Te quedas con Batistuta. Sí, sí, sí. Va. Última pregunta, Coco. ¿Película o libro deportivo? ¿Qué más te ha llegado? ¿Qué Mira, más te guste? no tengo duda que mi película favorita no es de fútbol, pero la película de Duelo de Titanes, Sí, la de Denzel Washington, es un peliculón que peliculón. yo podría ver una vez a la semana y no me aburro, porque cada vez que la veo le encuentro un nuevo mensaje positivo y no, esa es mi película favorita, sin duda. Hay muchas. Yo, George, veo exclusivamente películas de deportes y comedias románticas, no veo más, no soy fanático de la acción ni de nada, ¿no? Pero si sale una película nueva de deportes, créeme que la tengo que ver. Bueno. Entonces, sí, esa es mi Oye, película favorita. oye, Coco, por último, ¿qué les dirías a todos los chavos que tenían ese sueño, que tenían nuestro sueño, ¿no? Hoy, ¿qué les dirías? Pues que gracias a gente innovadora, a gente con un gran empuje, como es tu caso y como es el caso de muchos promotores deportivos y de fútbol, que realmente ven por el bien del deporte, se están trayendo muchas escuelas, muchas filiales, muchos proyectos de Europa, que cuando íbamos a soñar en tener una visoría de un proyecto europeo acá en el estado,
de verdad que aprovechen ir a los campos de entrenamiento, que aprovechen en la escuela que puedan, con la que les dé sus opciones económicas y opciones de cercanía de lugares, que las aprovechen. El fútbol no tiene, antes a lo mejor sí tenía una distancia económica entre lo que tú comentabas, George, el que puede viajar, el que puede pagar, el que está en una escuela particular, donde normalmente el entrenador de la selección era de esa escuela y tenía los mejores. Hoy no, hoy el fútbol hay un montón de selectivos, hay un montón de filiales, hay un montón de copas que patrocinan muchas empresas como Telmex, como Bimbo, como Coca-Cola. Entonces, que lo aprovechen, que lo disfruten, que lo vean. Si algún día su sueño es ser profesionales, que lo vean desde chicos como eso, que se cuiden una noche antes o 2 noches antes, que coman bien. La salud en estas épocas es, creo que, el tesoro más valioso que podemos tener, y más con las enfermedades que están viniendo. Y que no sean conformistas como me llegó a tocar a mí o a otros, que no digan, ya cumplí estar en las pruebas, ya cumplí estar en una temporada, ya viví lo que es este estilo, ya me voy a Mérida y ahí voy a ser reconocido por eso, por lo que hice. Ya no, porque créanme que todas las personas que vivimos eso y no logramos el sueño, cuando vemos a un seleccionado ponerse la mano en el pecho y cantar el himno, o ves un partido de la Champions, siempre te va a quedar yo pude haber estado ahí, con un poco de más ambición y trabajo. Entonces, no caer, tomárselo en serio. El fútbol, hablando del fútbol, es un deporte que te abre las puertas de todo, no podemos negarlo. Y pues ya ven cómo esas vidas de los futbolistas que creemos perfectas tienen mucho sacrificio. Claro. Desde mucho antes, desde atrás y hasta la fecha, ¿no? Tú ves a Cristiano Ronaldo, que es un demonio entrenar, ves a Messi entrenar, y aún así estos tipos son tipos exigidos cada temporada, ¿no? Entonces, nosotros, por un entrenamiento acá en el estado, salir de no estar en casa 1 año, 2 años, no nos va a pasar nada, ¿no? Con simple hecho de llegar a tiempo, Coco. Con eso basta. Así es, exactamente. Y eso es algo que valoran mucho los DTs. Sí. Oye, Coco, 1000 gracias. La verdad que es bonito recordar y sobre todo escuchar. Y bueno, y el objetivo de estos videocontenidos es pues aportarle un granito de dinero a los papás, un granito de arena a los niños, y bueno, que sigan cumpliendo sus sueños, que al final es un deseo que tienen, y hay mentores en la vida que te pueden ayudar a darte un consejo, y ese es el objetivo de estos videocontenidos, ¿no? 1000 gracias nuevamente. Ya sabes que te aprecio mucho, y seguiremos discutiendo de lo que más nos gusta, ¿no? Así es, George, eso es lo más bonito, y te agradezco mucho. Y como te digo, platicar hoy contigo me trajo miles de recuerdos de pláticas que vivimos en los tacos, en tu casa, después de echar las retas no me acuerdo qué aparato teníamos, y nos reuníamos como apasionados, o quitándonos del partido de la prepa, nos íbamos a conversar, nos quedábamos en el vestidor. Son charlas que podemos tener muchísimos conceptos diferentes o pensar cosas diferentes, pero son charlas que siempre nos terminan sacando una sonrisa. Eso es, ahí quería llegar. Muchas veces hay charlas, pero el sonreír y el tener la sonrisa ahí de, si quieres, de complicidad, de lo que sea, ¿no? De alegría, eso es lo que aporta el fútbol, ¿no? Gracias nuevamente, Coco, y estamos en contacto. Te agradezco mucho, George. Un abrazo. Tus órdenes, que estés muy Feliz bien. fin de. Cuídate. Chao, chao. Igual.